Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a nuestro gran curso de Historia del Perú. Quien les habla, el licenciado Rommel Gerardo Mina Briones. Vamos a estudiar el día de hoy ya la culminación de la Guerra de la Independencia. Para ello vamos nosotros a estudiar la imagen, la representación del libertador Simón Bolívar. Bolívar en el Perú. Y acá viene una pregunta que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. ¿Bolívar fue amigo, libertador, o al final fue enemigo del Perú? Ustedes saquen sus conclusiones con las explicaciones que vamos a dar a continuación. Cuando hablamos nosotros de la corriente libertadora del norte, vamos a hablar de la presencia de Simón Bolívar. Bolívar, este gran libertador controvertido, que muchos intelectuales latinoamericanos lo han comparado con el dictador, el ex dictador Hugo Chávez, por sus actitudes o conductas políticas, como en este caso, por su megalomanía, es decir, o sea, esa manía, esa conducta siempre de sentirse, tener un sentimiento de superioridad, en este caso, como lo fue el ex presidente dictador Nicolás Maduro, ¿no? También vamos a hablar de quién, el caso de Hugo Chávez, disculpe, Hugo Chávez. Entonces Hugo Chávez, esa conducta de Hugo Chávez, el ex dictador venezolano. Entonces muchos van a hacer esa comparación sobre su comportamiento político, tanto de Bolívar como lo que siempre ha subrayado el ex dictador venezolano Hugo Chávez Frías. Y ahora que continúa la política dura, autócrata, autoritaria del presidente Nicolás Maduro. Bueno, entonces Bolívar es un personaje de su tiempo. Bolívar tuvo un pensamiento político, fue formado por su profesor Simón Rodríguez, su maestro, su profesor, que lo incentivó, lo cultivó, lo formó bajo las ideas de la Ilustración francesa. Bolívar fue un seguidor de la Revolución Francesa, fue un afrancesado, fue un admirador de un gran emperador francés que fue Napoleón Bonaparte, y es por eso que Napoleón va a influir en el pensamiento de Bolívar. Por ejemplo, la imagen de un César romano, es decir, como un gran dictador autócrata. Y eso va a tener Bolívar, y eso lo va a reflejar en sus proyectos políticos, que más adelante lo vamos a estudiar. Si hablamos entonces nosotros de Bolívar, entonces es un afrancesado, es un republicano, pero a la vez sus ideas es de vanguardia. Su idea de vanguardia, cuando hablo de vanguardia me refiero a que sus ideas prácticamente rompió los esquemas de su época. Bolívar tenía un pensamiento integracionista. ¿Cuál era el sueño de Bolívar? Era unir, integrar todas las naciones hispanoamericanas que se independizaban de España. Para ello, entonces, Bolívar su pensamiento es unir a todos los países de América hispana. Y esta idea de integrar o unir a los países hispanoamericanos lo va a sustentar en un manifiesto, en un documento donde expresa su manifiesto llamada las cartas de Jamaica. Entonces, las cartas de Jamaica, ahí Bolívar plantea la necesidad y la posibilidad de unir a todos los países de Hispanoamérica en una sola gran nación. Para ello, Bolívar va a iniciar su campaña independentista, después de viajar por diversos países como Estados Unidos, viajar en este caso a España mismo, de luego que a Inglaterra. Se contactan con las famosas logias, las logias masónicas, grupos secretos de conspiraciones que van a conspirar contra España para llevar la independencia, la revolución hispanoamericana. Bolívar también viaja a lo que es el norte de Italia, y ahí va a juramentar su compromiso de luchar por la libertad y la independencia. Entonces Bolívar era todo un romántico, soñador, revolucionario, independentista. Para ello Bolívar regresa y va a preparar su plan de liberación
con apoyo y financiamiento de no solamente la burguesía comercial de Caracas, sino también del Banco de Londres. El capitalismo británico o inglés en ese momento va a apoyar a Bolívar, y es para ello que Bolívar va a independizar los siguientes países. En la batalla de Boyacá, en 1817 va a independizar la actual Colombia. En 1819 va a independizar la actual Venezuela con la batalla de Carabobo, y finalmente en 1822, con el apoyo de las tropas que envió San Martín al mando del coronel Andrés de Santa Cruz, y se va a juntar con las tropas de Bolívar al mando de su brazo derecho de Bolívar, el general Antonio José de Sucre, se van a juntar y van a derrotar a las fuerzas realistas, a las fuerzas del rey de España, en la batalla de Pichincha en 1822. Por lo tanto, Bolívar va a formar la Gran Colombia. ¿Qué cosa es la Gran Colombia? La Gran Colombia es un mega estado, mega estado, compuesto por tres actuales territorios, tres actuales países, que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Por lo tanto, eso sería la Gran Colombia. Esta es su primer ensayo, su primer laboratorio de su pensamiento integracionista, que, repetimos, lo plasmó a través de las cartas o manifiestos de Jamaica. Ahora, una vez que San Martín se retira del Perú y todos los acontecimientos de la fase peruana de la independencia, que fue nuestra clase anterior, Bolívar va a enviar a un agente por el cual le va a informar todo lo relacionado a la situación política militar del Perú. Lo va a enviar al general Antonio José de Sucre, su brazo derecho, su máxima persona de confianza, para informarle sobre la situación, repito, político-militar del Perú. Ya hemos estudiado en la clase pasada qué había pasado entre la salida de San Martín y antes de Bolívar, la fase peruana de la independencia. Hablamos de una junta gubernativa, una junta de gobierno, que preparó una campaña militar llamada los puertos intermedios, y que al final fue un desastre. Dos derrotas, la batalla de Boquegua y Torata, que ese fracaso patriota llevó a ¿qué? ¿Qué llevó? ¿Se acuerdan? Este fracaso llevó que una parte del ejército que habían escapado de este desastre militar de la batalla de Boquegua y Torata llegan a Lima, y el 28 de febrero de 1823 el general Santa Cruz, en nombre del ejército patriota, proclama presidente del Perú al conde don José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Y este manifiesto militar, proclamando a Ribagüero presidente y mariscal del Perú, se va a llamar el motín, revuelta, protesta de Balconcillo. Balconcillo es una antigua hacienda que actualmente se ubica en el distrito de La Victoria. Usted, cuando van al Soyo, termina el paradero del Soyo, se venía a México, toda esa zona era la antigua hacienda de Balconcillo. Por lo tanto, aquí se da la crisis, un enfrentamiento entre los militares con el Congreso Constituyente peruano de esa época. Y Ribagüero, como el primer presidente del Perú en la lista, hace un préstamo a Inglaterra, prepara una expedición militar, la segunda campaña de puertos intermedios, al mando de Santa Cruz. El objetivo es desembarcar en la costa, internarse en la serranía, atacar a la Serra y botarlo del Perú. Sin embargo, Santa Cruz ingresa por Tacna y ahí da batalla con las tropas del virrey La Serna, y Santa Cruz va a ser derrotado en la batalla de Cepita, llamada Campaña del Talón. Se llama Campaña del Talón. Y en esa batalla de Cepita los patriotas son derrotados. ¿Qué produjo esa derrota? Crisis política, otra vez la discusión entre el presidente Ribagüero con el Congreso. Para ello sucede en que el Congreso va a llamar al marqués José Bernardo de la Torre Tagle, como supremo director del Perú, es decir, equivale al título de presidente de la República. Dios mío, Ribagüero, presidente, Torre Tagle, supremo director, dos presidentes.
¿Esto qué nos indica? Que entramos a una crisis política, jóvenes estudiantes, una crisis política, una lucha entre dos facciones, entre dos grupos, entre dos bandos por el poder. Para ello, Sucre le estaba informando todo a Bolívar sobre esta situación crítica, sobre esta crisis política en el Perú. Para ello, el secretario del Congreso peruano, José Faustino Sánchez Carrión, el precursor de la independencia del Perú, precursor, el pensador de la independencia del Perú, Sánchez Carrión opina, insiste, que la presencia de Bolívar en el Perú sería vital para solucionar este caos político, esta crisis política. Y para ello, el Congreso va a aprobar la llegada de Bolívar al Perú. Bolívar sale del puerto de Guayaquil y en septiembre, el 1 de septiembre de 1823, va a desembarcar en el puerto del Callao. ¿Quién lo recibe? El presidente Torretale. Profesor, una pregunta, ¿y dónde está Ribagüero? Con toda su facción, su bando, su grupo, se van a Trujillo y Trujillo se va a convertir para Ribagüero en capital de la República. Entonces estamos hablando de dos capitales. La capital de la República, la ciudad de Trujillo, encabezados por Ribagüero, y en Lima estaba Torretale. Entonces Bolívar llega al Callao, recibe los honores del presidente Torretale y del Congreso. Y acá viene la pregunta, ¿para qué, cuál fue el objetivo de la llegada de Bolívar al Perú? Todo el mundo era profesor, era para independizar el Perú. Un ratito, primero hay que poner orden a las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis política. ¿Y esta crisis política qué refleja? ¿Qué refleja? La presencia de dos presidentes. ¿Cuál es? La presencia de Ribagüero, que es el primer presidente del Perú, con su facción, ahora se dirigen a Trujillo, y la otra facción estaba en Lima, con el marqués de Torretale. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la llegada de Bolívar al Perú? Solucionar la crisis política, desaparecer esta crisis política debido a la pugna, a la lucha entre dos bandos, Ribagüero en Trujillo y Torretale en Lima. Para ello, ¿cómo Bolívar va a solucionar este problema, este impasse? ¿A través de qué? A través de espías o a través de espionaje. Es decir, Ribagüero estaba negociando en secreto, negociaba en secreto con el virrey La Serna. ¿Cuál es el proyecto de Ribagüero? Asesinar a Bolívar y se da la rendición de los patriotas, se une con el bando realista del virrey La Serna y remitir una carta al rey de España para que envíe un príncipe de España aquí al Perú y sea proclamado rey del Perú. O sea que los planes monárquicos aún estaban presentes. Por ello que cartas van, cartas vienen y capturan la carta de Ribagüero con La Serna. Se lo entrega a Bolívar y Bolívar lo va a denunciar ante el Congreso sobre esta negociación con el virrey La Serna. Por lo tanto, ¿qué declara el Congreso de la República? Traición a la patria. Y Ribagüero es nombrado, repito, traidor a la patria, y ustedes saben que cuando hay traición a la patria es pena de fusilamiento. Pero sus seguidores, admiradores de Ribagüero, mejor le sugirieron la opción más sana es ir al destierro. Y Ribagüero se va al destierro, al exilio en Guayaquil. Por lo tanto, la amenaza de Ribagüero ya quedó descartado. Solo queda Torretale. Y con el tiempo Torretale iba perdiendo poder. Con el tiempo la fama de Bolívar iba creciendo. Sin embargo, Torretale también cometió la misma jugada. Negociar en secreto con La Serna para matar a Bolívar y tener un príncipe español al Perú. Carta van, carta vienen, es capturar las cartas. Bolívar lo denuncia a Torretale en el Congreso y por lo tanto Torretale es nombrado traidor a la patria y él tiene otra suerte. Huirá a la fortaleza del Real Felipe del Callao, donde se va a encerrar con las tropas realistas, y 3 años más tarde, en 1826, Torretale morirá trágicamente de tuberculosis y de escorbuto, y ya esta situación hace que Torretale quede eliminado, y por lo tanto el Congreso como nombra a Bolívar dictador del Perú. ¿Para qué? Ahora sí, la Constitución queda suspendida y se va a iniciar la campaña final que vamos a ver en esta segunda parte.